Dios les bendiga, gracias por acompañarme a otro mensaje más para la edificación del cristiano. Si tienen sus Biblias, les pido que me acompañen a 2 Corintios 12, solamente voy a leer dos versículos allí. 2 Corintios 12, 9 y 10 dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero hablarles de esta paradoja que presenta aquí el apóstol Pablo. Dice ahí al final del versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La vida está llena de paradojas y esta es una de ellas. Pero antes de entrar a hablar de ella, les ruego que me acompañen en oración a Dios. Padre Santo, reconociendo, Señor, que la carne no puede traer gloria al Dios vivo si se hacen las cosas en nuestras propias fuerzas. Señor, rogamos tu presencia, rogamos tu unción y la ayuda de lo alto, para que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda realmente penetrar a los corazones, a las conciencias, y que ministre y edifique y convenza nuestras almas. Señor, me arrojo a tus brazos y me dejo guiar por ti, Señor. Usa esta porción de tu palabra para que tengan un impacto en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana y la Biblia habla de estas paradojas. Está llena de paradojas. Cristo dijo que si alguien quiere ser servido, primero tiene que servir. Que si alguien quiere ser grande, primero debe ser pequeño. Lucas 22, 26. Gálatas 6:3 dice que el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. También dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También Romanos 2:1 dice que en lo que juzgamos a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. En Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo es esto de lo que habla Pablo aquí, de que al ser débil, entonces uno es fuerte? Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí Pablo menciona las afrentas, las debilidades, las angustias, las persecuciones, que son lo que lo mantenían débil para ser fuerte. Y al tratar este tema, hermanos, entonces encontramos que las pruebas es lo que nos hace a uno fuerte. Que cuando estamos en nuestros puntos más débiles es cuando estamos en una posición de poder ser fuertes. Que cuando estamos en un valle profundo es cuando realmente vamos a aspirar a subir a la cima. A Pablo, por ejemplo, se le dio un aguijón. Aquí en los versículos anteriores que no leí,
en 2 Corintios 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, aquí estamos ya en el versículo 9 que leí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, a quien se le ha dado el calificativo de el mejor misionero de todos los tiempos, porque a pesar de las limitantes que él tenía en su tiempo de transporte y comunicación, él hizo llegar el evangelio a todo el mundo conocido en su tiempo. Y el apóstol Pablo habla aquí de un aguijón que Dios le dio para que no se exaltase desmedidamente. Todos los eruditos e intérpretes de la Biblia, expertos, están de acuerdo de que este aguijón era una deficiencia en la vista de Pablo. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco, cayó deslumbrado a Pablo al suelo por una luz resplandeciente que lo dejó ciego, a tal punto que tuvo que ser llevado a Antioquía, y de ahí en adelante nunca, dicen los intérpretes, que recuperó totalmente la vista. Y hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento de eso. A los Gálatas escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo. Él utilizaba un secretario amanuense que era quien le escribía sus epístolas. En fin, hay evidencia de esto. Y este aguijón parece que era lo que lo mantenía dependiendo de Dios. Y Pablo pidió 3 veces que Dios se lo quitara, quizás no tanto por simplemente su comodidad física, sino conociendo a Pablo como ahora lo conocemos, probablemente porque él no quería hacer molestia a nadie, él no quería incomodar a nadie, no quería depender de nadie. Pero aún así Dios tenía un propósito, y dice aquí que era para que él no se exaltase desmedidamente. O sea que si Pablo no hubiera tenido este aguijón, probablemente Pablo hubiera sido otra persona muy diferente a la que encontramos a través de sus escritos, porque él se hubiera levantado el cuello, hubiera dicho: miren quién soy yo, el apóstol Pablo. Pero ya que tenía esta deficiencia, no le quedaba otra más que depender de Dios, y que si Dios lo utilizaba, entonces él dirigía la atención y el honor y la gloria al Señor que lo había escogido como su siervo. Y hermanos, esto es verdad en nuestra vida. Dios va a mandar pruebas a nuestra vida. Dios va a permitir la muerte de un ser querido. Va a permitir que seamos azotados por alguna enfermedad, con algún padecimiento, con problemas económicos, con desilusión, traición, tentaciones, desánimo. Cosas que al principio duelen, pero que después nos hacen fuertes. Podemos ver esto, hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero Nabucodonosor, este hombre que se exaltó al punto de creerse casi un dios, Dios le quitó su salud mental, lo convirtió como en una bestia del campo que dormía a la intemperie, y su saliva corría, no razonaba por un tiempo, hasta que él mismo nos dice que él reconoció que por encima de él había otro más grande que él, a pesar de que él era el jefe
del estado más poderoso en su tiempo sobre la tierra, el reino babilónico. Y hasta que reconoció que Dios era superior a él, le fue devuelta su razón, su juicio. Aún el Señor Jesucristo, Él fue a la cruz en debilidad. Mire lo que dice 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. El Señor Jesucristo fue a la cruz en debilidad, y hay mucha verdad teológica que se podría disertar aquí, pero no es el caso. Pero piense solamente en eso. El Dios omnipotente se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, un hombre frágil, débil, para ir a la cruz. Y ahí en la cruz Él fue abofeteado, fue crucificado, fue vituperado, fue escarnecido, y todo esto en debilidad. Hasta los que pasaban se burlaban de Él y le decían: mira, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y aunque lo decían esto en tono de burla, estaban ellos expresando una gran verdad. Porque si Cristo se hubiera salvado de ir a la cruz, no hubiera podido salvar a la humanidad. No reprendió a Pedro por cortar la oreja del siervo de Malco, y le dijo: vuelve tu espada a su vaina. ¿No crees que podría yo llamar a 12 legiones de ángeles? Y entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? Entonces, lo que aparentemente era en debilidad era en realidad la victoria del propósito de la venida de Cristo Jesús a este mundo para bien de toda la humanidad. Así que lo que aparentemente es debilidad trae mucha consecuencia y mucha bendición. Por ejemplo, un salvavidas no se mete al agua a tratar de salvar a alguien que se está ahogando hasta que deja de patalear. Y el razonamiento es, porque si él entra mientras está manoteando y pataleando, el que se está ahogando lo va a golpear al salvavidas y los dos pueden morir ahogados. Pero el salvavidas espera a que se dé por vencido el que se está tratando de salvar, para entonces poderlo rescatar. El Canal de Panamá, por ejemplo, fue escogido como un punto estratégico para la economía, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el continente americano, pero también un punto estratégico para las maniobras militares. El Canal de Panamá es el área más angosta de todo el continente, a excepción de otra porción en Nicaragua. Pero el Canal de Panamá, alguien tuvo la visión de construirlo desde el siglo XVI, pero no se logró. Luego, en el siglo XIX, hubo varios intentos. Una compañía de Francia en la que estaba involucrado el famoso arquitecto Eiffel, de quien lleva su nombre la torre famosa, estuvieron involucrados en la construcción del Canal de Panamá, porque era simplemente lógico, ¿verdad?, unir los dos mares, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pero fracasó, su empresa no fue bien planeada, hubo varios fracasos ahí ingenieriles y económicos, pero al fin el canal se construyó y aunque Estados Unidos tuvo el control del Canal de Panamá por muchos años, en 1999 al fin Estados Unidos le devuelve
el total control irrestricto al país de Panamá para controlar el paso de los buques. Y esto benefició a todo el continente. Se cree que unas 25,000 vidas se perdieron en la construcción del canal de Panamá. Entonces aquí vemos otro ejemplo en donde lo más débil en realidad ayuda a ser más fuerte, en este caso la economía. Ahora, ¿por qué las pruebas lo hacen a uno fuerte? En 2 de Corintios 12:9 de nuestro pasaje leemos: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está una explicación. La razón de que Dios nos permite pasar por pruebas es porque Él quiere usarnos. Las pruebas nos capacitan, las pruebas nos hacen depender de Dios. El mejor maestro de escuela dominical, el mejor predicador es aquel que conoce sus limitaciones, que reconoce que no es lo más inteligente, ni el mejor expositor, el mejor predicador, y que necesita a Dios, necesita depender de Dios. Ese es el que Dios utiliza más, en vez de aquel que se ufana de sus dones, sus talentos, sus habilidades. Llega su autosuficiencia a convertirse en un estorbo para que Dios lo use. Debo compartir una experiencia personal. Ha habido veces en mi vida como pastor que he creído que soy un gran predicador. Recuerdo una ocasión, venía yo muy satisfecho de haber predicado. Y claro, no le iba a decir a mi esposa, verdad que prediqué muy bonito. Así que le pregunté de una forma muy indirecta y le dije, ¿qué te pareció el mensaje? Esperando que estuviera muy impresionada. Y bueno, ya después de tantos años de estarme escuchando a mí y a otros predicadores, me dijo, bueno, no estuvo tan mal, pero te faltó esto, debiste haber mencionado esto otro, no debiste haber usado tal cosa. Hay que usar otro pasaje de la Biblia. Y bueno, me apagó los humos rápidamente. En cambio, ha habido otras ocasiones que he bajado del púlpito tan decepcionado, tan desanimado, pensando, ¿quién me dijo a mí que yo sé predicar? ¿Quién me engañó a mí para hacerme creer que yo podía ser predicador? Y me he sentido tan mal, casi con ganas de nunca volverme a parar detrás de un púlpito, solo para que días después algún hermanito, alguna hermanita se acercara a mí y me diga, pastor, ese mensaje que predicó tal día, Dios habló a mi corazón. Pastor, gracias por dejarse usar por Dios. Es ahí donde nos damos cuenta que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor, para que la gloria sea para Él. Dios no va a permitir que nadie le robe su gloria. Además, las pruebas nos hacen fuertes. Los entrenadores y acondicionadores físicos, aún de los atletas profesionales, le dicen a uno, si no hay dolor, no hay ganancia. En inglés rima un poco más, dice no pain, no gain. Y esto es bíblico, dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como aquel hermano que le pidió a su pastor, le dijo, pastor, ore por mí, que Dios me dé paciencia. Sí, cómo no, hermano, vamos a orar. Y al orar el pastor empieza, Señor, te pido que le mandes pruebas a este hermano, Señor, mándale pruebas.
Y el hermano lo interrumpe y le dice, no, hermano, no me entendió bien, yo no estoy pidiendo más pruebas. Yo le dije que ore por mí para que Dios me dé paciencia. Y dice, sí, pero dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como los músculos de las alas de las aves. ¿Sabe usted que los músculos de las alas de las aves son los músculos más fuertes que hay? Comparativamente hablando, son 100 veces más fuertes que los músculos más desarrollados del hombre más fuerte del mundo. Una golondrina, por ejemplo, puede volar hasta 1000 millas, o sea, 1600 kilómetros. Al final del día busca un nido o una rama para descansar y pasar la noche, no porque esté cansada, sino porque ya es de noche. Se dice de un hombre a quien Dios le encargó empujar una piedra. Y aquel hombre se esforzó por varios días, semanas, a empujar esa una roca enorme, empujar aquella piedra, pero no pudo moverla ni un milímetro. Desanimado, triste y hasta enojado, le dice a Dios, Señor, ¿cómo es posible que me hayas encomendado mover esta piedra siendo que es tan grande y yo no tengo las fuerzas para hacerlo? Y le dice Dios, no, yo no te dije que la movieras, yo te dije que la empujaras. Mira tus músculos, mira tus brazos, mira tus piernas, mira tu abdomen, cómo has desarrollado músculos. Eso es lo que yo tenía en mente cuando te dije empuja la piedra, mas no te dije que la movieras. Y eso es lo que pasa cuando Dios deja que vengan pruebas a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Para qué quiere Dios que pasemos por pruebas? Una es para que le demos la gloria a Él. Dice aquí Pablo en nuestro pasaje, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Una de las razones es que Dios permite las pruebas en nuestra vida es para que alabemos a Dios. Como cuando Job, después de que perdió sus posesiones, después de que perdió a sus hijos, después que perdió su salud, y aun cuando su esposa le decía, maldice a Dios y muérete, él dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Porque si Job hubiera renegado, entonces no tendríamos en la Biblia un libro con su nombre que nos mostrara que es posible pasar por tales circunstancias y aún así glorificar a Dios y decir que Dios es santo y es bueno y es perfecto, porque en todo eso, dice la Biblia, no pecó Job con sus labios ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, hay mucha gente viéndonos a ver si vamos a claudicar. Sus amigos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, sus parientes, quienes han sido renuentes al Evangelio, están viendo, observándonos, a ver si claudicamos, a ver si algún día aventamos la toalla y decimos, no puedo más, para decirnos, ya ves, y no que estabas tan confiado en tu Dios, no que tu religión, como ellos dicen, no que allí es donde está la respuesta, la fortaleza. Cuando nosotros resistimos la prueba, no solamente nos estamos haciendo más fuertes,
sino que estamos apuntando hacia Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. También Dios permite las pruebas para ser motivadores de otros, para empujar a los que vienen detrás de nosotros. Ya hay muchos que han pasado por las pruebas que nosotros hemos pasado y otras peores. Y seguramente nosotros no somos los últimos. Si Cristo tarda en su venida, después de nosotros habrá otros que sufrirán más pruebas. Y nosotros tenemos que dejar un legado y poder así ayudar a otros, los que vienen detrás de nosotros. Sí, nosotros no podríamos consolar a alguien que ha perdido un ser querido si nosotros no hubiéramos perdido un ser querido. Y es precisamente, por ejemplo, en la muerte donde se ve qué tan firme está nuestra fe en Dios. En los funerales es donde se ve realmente en qué o en quién está cifrada su esperanza y su confianza de las personas que han perdido el ser querido. Ahí se ve, por ejemplo, de diferentes religiones. No estoy queriendo señalar a ninguna en particular, pero se puede ver que la religión en su superficialidad solamente no es suficiente para sostener inamovible al ser humano cuando es sacudido por los terremotos de la vida, más que aquel que está confiado en Cristo Jesús, su Señor y Salvador. ¿Sabía usted que no existe el acero en la naturaleza? Existe el hierro, pero no el acero. Y no es lo mismo. El hierro es un metal resistente y el acero está hecho de hierro. Pero después de pasar el hierro por un proceso que se llama templado. El templado del hierro consiste en meter el hierro al rojo vivo y luego meterlo en agua fría. Se vuelve a meter hasta que agarre el color rojo candente y luego se mete al agua fría. Ese proceso de cambio brusco de temperatura es lo que se llama templado. Si se hicieran los cuchillos o las espadas de hierro, se podrían usar una o dos veces porque pronto perdería el filo, porque el hierro es muy maleable. En cambio, el acero conserva su forma, no es tan maleable, y por eso las espadas, hachas, cuchillos y todo instrumento filoso se hace de acero inoxidable. Y la única manera de lograr esa propiedad adicional de la dureza del hierro es por medio del templado. Así Dios va a permitir que su hijo, su hija, sea templado. De ahí tantas analogías que se usan acerca del templado. Tiene temple, tiene resistencia, ha sido templado por el tiempo, dicen algunos, para poder ser usado por Dios. Para poder consolar a otros necesitamos haber experimentado el dolor. Dice 2 Corintios 1:6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando Jacob llegó a la presencia de Faraón, lo presentó José su hijo con el Faraón y le preguntó Faraón, ¿cuántos años tienes? Y note la respuesta que dio Jacob. Jacob respondió a Faraón, Génesis 47:9, los días de los años de mi peregrinación son 120 años.
pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Qué interesante cómo Jacob describe su vida como una peregrinación, con pocos y malos años. ¿Por qué? Todos los que hemos leído la Biblia varias veces y conocemos bien la vida de Jacob, entendemos eso. Pero para los que no están muy familiarizados con la Biblia, déjenme resumir rápidamente la vida de Jacob. Cuando Jacob nació como gemelo, como un cuate de Esaú, siendo Esaú el mayor, el que nació primero. En la costumbre judía, el que abre matriz es el que tiene el derecho de primogenitura. Las bendiciones, ocupaba el lugar del padre en autoridad, en ausencia del padre. El nombre se va perpetuando principalmente por él. Pero a Esaú no le importó su primogenitura. Un día llegó hambriento, quería comer, y su hermano le dijo: véndeme tu primogenitura. Y él dijo: de todo modo me voy a morir, ¿para qué quiero mi primogenitura? Y le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, cuando llega el tiempo de que muere Isaac, su padre, por ayuda de Rebeca, y esto no exime la culpabilidad ni de Esaú, que menospreció la primogenitura, ni de Jacob, que con ayuda de su madre engaña a su padre para recibir la bendición. Rebeca le hace el guisado que le gustaba a Isaac, se lo da a su hijo Jacob. Jacob finge ser Esaú para engañar a su padre. Isaac, engañado, le da la bendición a su hijo. Cuando viene Esaú a pedir la bendición de su padre, ya lo había suplantado. Jacob quiere decir el que suplanta. Y de ahí en adelante hay una gran rivalidad. Esaú se relamía con la idea de que un día iba a matar a su hermano Jacob. Para protegerlo, Rebeca lo manda con su familia, con Labán. Llega allá a Jacob, se enamora de Raquel. Labán le dice: está bien, pero trabaja por ella, te la voy a dar de esposa. Y trabajó 7 años por ella. En la noche nupcial le cambia a Lea por Raquel. Y cuando se da cuenta, Jacob dice: ¿por qué hiciste eso? Y Labán le dice: es que aquí así se acostumbra. Primero tiene que salir la mayor. Pero si quieres a Raquel, pues trabaja otros 7 años por ella. Y trabajó 14 años, dice la Biblia, y le parecieron cortos porque la amaba. Qué contraste, ¿verdad?, con las parejas de hoy en día. Pero bueno, después se encuentra con Esaú otra vez y manda, cuando venían a encontrarse, manda caravanas con regalos para tratar de apaciguar a su hermano, pensando que todavía tenía el deseo de matarlo, pero ya eso había quedado atrás. Después encontramos a Jacob luchando con el ángel en Peniel. Quedó cojo como resultado para el resto de su vida. Después pierde a su hijo favorito, José, lo da por muerto cuando sus hermanos lo vendieron a los madianitas y fue llevado a Egipto. Después, cuando escasea la comida, manda a sus hijos a Egipto y queda allá en prenda a Benjamín, y siendo una trama de José, su hijo, que era un señor de la tierra de Egipto ya para este tiempo. Y bueno, la historia es fascinante y larga, usted la puede leer allí en Génesis. Pero al final trae José a su padre: acá hay comida, ven. Y sus hermanos le dicen: tu hijo José vive todavía, es señor de Egipto y te quiere ver. Y se van todos a Egipto. Y cuando Jacob entra a la presencia de Faraón, cuando José lo presenta con Faraón,
él dice estas palabras: pocos y malos han sido los años de mi peregrinar en esta tierra. Encontramos a un Jacob maduro, experimentado, templado, con todas esas pruebas. Ese es el resultado de una persona que ha sido moldeada, golpeada por Dios, forjada por Dios, para poder ser aquel que después, en Génesis 49 y 50, le da su bendición a sus hijos. Así es la vida del cristiano. Dios, cuando encontramos a una persona que Dios está usando grandemente, no cabe duda que debe ser un hombre o una mujer a quien Dios ha aprobado grandemente. Hoy, en estos días, conocemos a William Carey, ese misionero inglés que fue a la India en el siglo XIX, como el padre de las misiones modernas. William Carey tradujo la Biblia a varios idiomas, varios de los dialectos de la India. La gramática del idioma oficial de la India fue normada, fue sistematizada gracias a la contribución lingüística de William Carey como traductor. William Carey es un benefactor en la India que es reconocido y honrado como un héroe nacional. Desde un punto de vista simplemente político, social. Nosotros lo consideramos, como dije, como un gran misionero, pero pocos saben de las pruebas y dificultades que tuvo que pasar Carey para llegar a ser el misionero, el padre de misiones de las misiones modernas. William Carey, después de haber tenido una carrera más o menos exitosa, Dios lo llama a predicar, se convierte en predicador bautista y su esposa, sujeta, sumisa a él, vivieron una vida muy, muy austera, tan austera que en una ocasión que fue a ayudarla, la mamá de Dorothy, la esposa de William Carey, en una de sus alumbramientos del nacimiento de uno de sus hijos, la madre se da cuenta en qué gran pobreza vivía su hija, pero lo hacía por amor a Dios, sin quejarse. Después William Carey sale con la idea de que él quería ser misionero en la India, dejarlo todo, irse de misionero. Él se embarca a un viaje de exploración a la India solamente con su hijo mayor, Félix, dejando a su esposa con 2 niños pequeños y otro en camino allí en Inglaterra. Afortunadamente para los Carey, el viaje no duró mucho. El compañero de viaje tuvo que regresar, Thompson, y regresa a William Carey. Dorothy originalmente no quería ir de misionera a la India. La idea de abandonar su tierra, familia, aprender otro idioma, vivir en condiciones todavía más precarias, no era muy apetecible. Aprovechando este regreso de los Thompson a Inglaterra, la esposa de esta pareja, de los Thompson, trató de persuadir a Dorothy. William Carey también la persuadió. Al fin accedió a ella, no de muy buena gana,
pero al fin accedió a ir a la India. Y allá en la India las cosas fueron cada vez más mal. Vivieron igual en extrema pobreza. El hijo mayor de William Carey muere de disentería. Cada vez Dorothy estaba más inestable en su salud mental, hasta el punto que quedó desquiciada. Durante ese tiempo, todo el tiempo, aparentemente ella acusaba a William Carey de haberlos llevado a la India a vivir en la miseria. Varias veces intentó ella matarlo a él con cuchillo en la mano. Su salud mental se deterioró tanto hasta el punto que ella sus últimos días los vivió encerrada en un cuarto para su propia protección. En fin, que en medio de toda esa pobreza, luchas y todo lo demás, William Carey trabajaba, a veces en medio de los gritos de su desquiciada esposa, trabajaba en la traducción del Nuevo Testamento a los dialectos, idiomas de la India. Cuando uno ve a una persona con un espíritu apacible que es usado por Dios, uno puede tener la garantía de que esa persona ha pasado por grandes pruebas. ¿Estás pasando tú por pruebas? ¿Sientes que estás a punto de claudicar? ¿Crees que no vas a poder resistir? Es tiempo de mirar arriba y de pedirle al Señor que te ayude a serle fiel, pensando en la gran nube de testigos que tenemos en nuestro alrededor, de gente que están viendo a ver qué tan real es nuestro cristianismo. Quiera Dios fortalecernos en medio de las pruebas. Si tú estás en necesidad espiritual, si tú necesitas entregar tu vida a Cristo y pedir la salvación de tu alma, y te podemos ayudar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.